privilegio de una vez más poder estar aquí frente a ustedes compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Y les quiero comentar, digamos, que esta vez el mensaje que traigo lo he titulado ¿Por qué se pierden nuestros jóvenes? Y aunque sea enfocado un poquito en por qué se pierden nuestros jóvenes, no va a ser solamente para los jóvenes. Quiero, de hecho, digamos, que todos podamos reflexionar un poquito de cuáles son los errores que muchas veces cometemos como congregación o como individuos, y que debido a eso, con tristeza, yo he visto que algunos jóvenes que crecieron en las enseñanzas de Jesucristo, que crecieron en una iglesia o con padres cristianos, perdieron el camino. Y mis hermanos, cuando yo he visto eso, yo viendo a mis hijos crecer, me empecé a preguntar, bueno, Señor, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estas jóvenes, digamos, se salieron de la ruta que se les estaba enseñando? ¿Dónde están nuestros errores? Y no digo que ya haya encontrado la receta, tampoco les voy a decir que tengo la fórmula exacta de cómo evitarlo, pero sí he notado ciertas cosas que Dios me ha ayudado a entender, que son errores que yo también cometía, y que ahora les quiero compartir a ustedes 3 de ellos que yo creo que son de los más importantes. Y el primer error que quiero comentar con ustedes el día de hoy es que, en primer lugar, los jóvenes se pierden debido a la evasión de nuestras responsabilidades individuales. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que leímos hace un momento en Tito, capítulo 2? Y vemos ahí donde, voy a brincarme algunos versículos, voy a avanzar al 2, donde dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y de aquí una de las palabras que van a ver que se repite en cada uno de esos versículos de Tito es prudentes. ¿Qué significa ser prudentes? Significa pensar antes de actuar o antes de hablar. Significa que debemos de medir las consecuencias de los actos o de las cosas que decimos. Y muchas veces, mis hermanos, lamentablemente, no nos ponemos atención porque pensamos que la responsabilidad es del pastor, o la responsabilidad es de los líderes de jóvenes, o la responsabilidad es del maestro o del papá del muchacho, pero en realidad cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Veamos lo que sigue diciendo. Vea que en Tito no solamente se le habla a los ancianos, también dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, una vez más. ¿Lo ven? Entonces, después sigue avanzando acá y dice: exhorta a sí mismo, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, una vez más. Y es que todos, cada uno de nosotros, tiene un efecto en las personas que están a la par. Y muchas veces no medimos las consecuencias de lo que hacemos. Quiero compartirles una historia que de hecho me parece que es una forma de ver cuando nosotros no estamos siendo prudentes. Bueno, yo sé que tal vez es algo que nunca ha pasado acá, pero que sí ha pasado en otros lugares, y por eso lo quiero señalar en esta historia. Esta historia es acerca de un joven hindú que estaba estudiando leyes en Inglaterra, y este joven se hizo de algunos amigos que eran cristianos, que le hablaron un poco del Evangelio y le regalaron una Biblia. Él comenzó a leerla, y cuando comenzó a leer el Evangelio se dio cuenta de que Jesús hablaba de que el amor y que la igualdad y todas esas cosas, y él dijo: mira, todo esto me suena que es los mismos problemas que estamos teniendo en mi sociedad, en los hindúes. ¿Por qué? Porque tenemos división de castas y todo, ¿verdad? Entonces, mira, esto me parece muy bonito. Y de hecho, un día, un domingo, decidió ir a la iglesia a hablar con el pastor para bautizarse. Pero resulta que llegando a la puerta, los hermanos de la puerta lo detuvieron, le dijeron que no podía entrar, que no podían darle un lugar en la iglesia, y lo invitaron muy amablemente a ir unas calles más abajo a la iglesia de negros. Desgraciadamente en ese momento había una gran división entre la gente blanca y la gente de color, ¿verdad? Y él era morenito, y debido a eso, él lo que hizo fue que se dio media vuelta y dijo: si entre los cristianos hay división de clases, entonces mejor permanezco siendo hindú y desde ahí atacaré el mal. ¿Saben quién era ese joven? Mi hermano, ¿me pones la imagen? Gandhi. Él fue una gran influencia para la cultura hindú, fue un revolucionario, movió masas de personas. ¿Se imaginan el impacto que hubiera tenido si él hubiera sido cristiano? Hace poco en la vigilia estuvimos orando por
todas las diferentes digamos, personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio, y muchos de ellos eran de la India. Él hubiera hecho una gran diferencia, pero ese error que cometieron esos hermanitos en esa iglesia esa vez, que no le permitieron la entrada a este joven, fue suficiente para que todo eso se perdiera. Y yo sé que algunos pensarán, pero es que obviamente estamos hablando de un tiempo en el que había mucha segregación, ya es algo que hemos superado, ahora ya no hay tanta división. Pero miren que hace unos días, tal vez como un poquito más de un mes, estaba hablando con alguien de otra iglesia y me estaba comentando de la sociedad de jóvenes y que su hijo era uno que llegaba a la sociedad de jóvenes y traía a sus compañeros de clases. Les decía a sus amigos que vinieran a la sociedad de jóvenes y habían comenzado a ir a esa sociedad de jóvenes. Por diferentes razones se suspendieron la sociedad de jóvenes en esa iglesia, pero resulta que en ese periodo de pausa, la esposa del pastor llegó y le dijo a este joven: mira, hermanito, por favor, ahora cuando reanudemos la sociedad de jóvenes, no invites más a tus amigos, porque ellos no son cristianos y necesitamos que la sociedad de jóvenes sea para los jóvenes de la iglesia. ¿Se imaginan? O sea, a mí eso honestamente me partió el corazón. O sea, es algo que yo, vea, si ellos pudieran venir aquí, yo le dije a ella, vea, si hubiera alguna forma de que vinieran aquí a la iglesia mía, serían súper bien recibidos. Pero ese tipo de errores aún hoy en día hay iglesias que los cometen. Y muchas veces nosotros tal vez seamos diferentes aquí en esta iglesia, pero tenemos que tener el cuidado de cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor, porque si nosotros no mostramos el amor de Dios a aquellas personas que están a nuestro alrededor, ¿cuál es el mensaje que estamos dejando en estos jóvenes, en estos muchachos, o inclusive en otras personas que no conocen de Cristo? Nosotros primero tenemos que reflejar el amor de Dios, primero tenemos que preocuparnos por esas personas. Si nosotros no nos preocupamos por ese joven que no es cristiano, aún a pesar de todos los pecados o errores que pueda cometer, si no nos preocupamos por hablarle de Dios, por acercarlo, por mostrarle que Dios lo ama, a pesar de, entonces se va a perder. Igual pasa con un adulto. Si por ahí entra un hermanito, un muchacho o un adulto que tal vez tiene algún problema y nosotros no le tratamos con amor y con respeto, lo que vamos a hacer es alejarlo y vamos a servir de piedra de tropiezo. Y si recordamos lo que dice Mateo 18:6, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en el fondo del mar. Así de grave es, porque todos tenemos una responsabilidad. Y no solamente con lo que hacemos, también con lo que hablamos. Les voy a poner un ejemplo hipotético. Imagínense ustedes que yo que he estado trabajando, gracias a Dios, con los jóvenes, algún joven llega y se me acerca y me dice, no sé, que tiene algo que está haciendo, que sabe que está mal, pero que digamos que no lo puede evitar, lo que sea. Y yo entonces agarro eso y me voy a mi casa en carrera y digo: amor mía, vieras que fulanito de tal me dijo esto y esto y esto y esto. Puede ser que yo lo haga inclusive con la buena intención de pedirle a mi esposa que me ayude a pensar en cómo aconsejar a este joven, perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo cuidado y no soy prudente, mis hijos pueden estar por ahí escuchando. ¿Y qué va a pasar? Alexander, mi hijo mayor, va a escucharlo y tal vez se lo va a comentar a Elías, que es el amigo de él, y Elías se lo va a comentar a Andrés, y Andrés se lo va a comentar a la novia, y así sustantivamente, cuando nos damos cuenta, es una cosa que todo el mundo sabe. ¿Y qué va a pasar? Ese joven o esa joven va a ser apartado. ¿Por qué? Porque es que está en pecado, no me quiero contaminar. O va a ser apartado, o va a ser objeto de burla, o va a ser, ¿me explico? Va a ser maltratado. ¿Por qué? Porque no tuvimos la prudencia de pensar cuándo y a quién le estamos diciendo las cosas y en qué momento. Hay cosas que son privadas, y si alguien me está pidiendo consejo, yo debería tratar eso con respeto y hablarle y aconsejarle con amor y con cariño. Y también tener cuidado de a quién le cuento eso si es que necesito apoyo. Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad individual, porque siempre recordando que Jesús nos dijo que un mandamiento nuevo os dejo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El otro error, mis hermanos, que yo he visto que se comete mucho, es que nuestros jóvenes se pierden por falta de conocimiento. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo 4,
y leamos ahí los primeros versículos. Oseas 4, del 1 al 3, nada más. Dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces en el mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta en la noche. Y tu madre destruiré. Versículo 6, que es el que más me interesa. Porque mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es que nosotros olvidamos muchas veces en leer la Biblia. Y aún a veces leemos la Biblia, pero no estudiamos la Biblia. Y esa es la parte que yo quiero hacer hincapié en este momento. Muchas veces los jóvenes se pierden porque no tienen conocimiento, porque nosotros no les damos el conocimiento, porque nosotros mismos no estudiamos la Biblia. Leemos a veces algunos versículos ahí, por ahí esporádico, abramos la Biblia donde caiga y leemos, pero eso no es estudiar la Biblia, mis hermanos. El pastor ha dado un curso de métodos de estudio bíblico y la verdad es que son pocos los que han llegado. Todos deberíamos estar deseosos de aprender cómo estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia no es solamente leerla, estudiar la Biblia es entender la historia. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿Cuándo se le dijo? ¿Quién era la persona que recogía, que iba a recibir esa palabra? Porque la Biblia, sabemos que es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios. Sí. Pero quiero hacer una analogía de un maestro mío que amo mucho, que me dio esta analogía para entender lo importante de estudiar la Biblia y lo importante de sacar cuál es la verdad central de la palabra de Dios. Y es sobre el tamal. Todos creo que sabemos lo que es un tamal. El tamal viene envuelto en hojas de la mata de plátano. Las hojas de la mata de plátano son importantes para mantener al tamal unido y darle sabor, ¿verdad? Que se cocine bien. Pero las hojas de plátano son importantes. No, ¿verdad? Nosotros abrimos el tamal y las hojas de plátano, ¿qué pasa con ellas? Al basurero. ¿Cierto? Nosotros lo importante es lo que está adentro, eso es lo que queremos comernos. Bueno, la palabra de Dios es parecido. La palabra de Dios, el mensaje de Dios es perfecto, es eterno y son verdades simples. Pero tienen que estar envueltas en vocabulario, en palabras, envueltas en contexto de la persona que va a recibir esa palabra. Es como el tamal, tiene sus hojas de plátano alrededor, que es todo el vocabulario, todos los conceptos que el pueblo que recibió ese mensaje tenía. Por eso, si nosotros no estudiamos la historia, si no somos capaces de entender a quién y por qué se lo estaba diciendo, no vamos a entender cuál era la verdad que él quería transmitir. Voy a ponerles un ejemplo que yo sé que es conflictivo, ¿ok? ¿De a qué me refiero con la verdad central? Pensemos en Génesis. Todos conocemos la historia de Génesis, sabemos que dice Génesis que en 6 días Dios creó la tierra y que al 6º día creó al hombre, lo creó del barro, sopló y le dio vida. Perfecto. Yo puedo interpretar ese pasaje de 2 maneras diferentes completamente. ¿Okay? La primera es la forma literal, que la mayoría de los cristianos tenemos como verdad, que es, pensamos, muy bien, 6 días son días a tal y como yo los comprendo, que son días de 24 horas, día y noche, y además la creación del hombre, me imagino a Dios tomando una forma física, tomando agua y tierra, haciendo una figura de barro, soplando y dándole vida. Esa es una interpretación completamente válida, ¿correcto? Pero puede haber otra interpretación, que es completamente opuesta, pero a la vez el mensaje central sigue siendo el mismo. Dios dice en la Biblia, en una parte por ahí, que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que para Dios, cuando
guió a Moisés a escribir ese mensaje, perfectamente esos días no podrían ser días literales de 24 horas, tal vez eran días que representaban fragmentos de tiempo, o pueden decir eras, pueden ser miles de años en cada uno de esos días, para explicar el proceso, las etapas del desarrollo del mundo. Y no solamente eso, sino que cuando dice que Dios tomó el barro y lo formó, Dios es un ser espiritual. Yo podría interpretar eso como que Dios le ordenó al barro, guió al barro para que tomara la figura de un ser vivo, que se fuera, codificó el ADN para que formara un cuerpo tal y como Él lo quería definir, que fuera el ser humano, por medio de un proceso evolutivo. Y una vez que la figura del humano estaba ahí, Él sopló y le dio vida, vida espiritual. Perfectamente. No estoy negando el poder de Dios, no estoy negando la fuerza de Dios para hacer las cosas, ni estoy negando que Dios fue el que nos creó. Simplemente es una interpretación diferente. Una interpretación que de hecho, casualmente, coincide mucho con lo que la ciencia ha descubierto hoy en día. No necesito enfrentarme con una persona porque piensa que eso es así o porque no cree que sean días literales. ¿Sí me explico? La verdad central, ¿cuál es? Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad central? Que Dios es el Todopoderoso, que dio la forma del mundo, que dio la vida. Y si yo me pongo a ver, y lo que los científicos han descubierto, digamos, de la creación del mundo, y veo que los científicos dicen, la vida surgió en el mar, y yo leo yo en Génesis, que dice que Dios primero puso la vida en el mar. De ahí, para mí eso es confirmación de lo que la Biblia dice, es cierto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué voy a agarrarme yo y ponerme a pelear con alguien simplemente por palabrería, por las hojas de tamal, cuando lo importante es lo que está en el centro? Dios nos creó. Y veamos lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 14 al 19. 2 Timoteo 2, 14 al 19. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, que conducen más y más a la impiedad. Ahí está, o sea, nosotros debemos de evitar enfrentarnos sobre cosas que no son la verdad central de Dios. Tenemos que transmitir ese mensaje, y otra cosa importante es que necesitamos transmitir ese mensaje envuelto en nuestras hojas de tamal. ¿A qué voy? Cuando nosotros hablamos con alguien, si no conocemos el contexto de esa persona y no conocemos lo que esa persona conoce, lo que esa persona está, cuál es su mundo, cuál es su realidad, ¿cómo voy a poder darle el mensaje de forma efectiva? No se puede. Voy a ponerles otro ejemplo. Imagínense que ahorita, en lugar de hablar de tamales y hojas de tamal y todo esto, yo llego y les digo a ustedes que esto es como un mixiote. Y que entonces, como el mixiote, lo importante es lo que está adentro. ¿Quién sabe qué es un mixiote? ¿Por qué? Porque es una comida mexicana. El mixiote es parecido a la forma de cocción, nada que ver con un tamal, por cierto, pero es parecido, es envuelto en hojas de maguey y se cocina al vapor. Y lo importante es la carne, es como una carne en salsa que va por dentro de ese platillo. Y se abre y se come lo de adentro y las hojas se botan. Entonces, el concepto, la verdad central que yo le estoy transmitiendo es la misma. Pero yo estoy usando un vocabulario que ustedes me puedan entender. Yo tengo que transmitir esa verdad en conceptos que la persona que me va a escuchar me pueda entender, ¿correcto? Y si yo no soy capaz de ponerme a ver o a entender o a darme cuenta, si mi hijo está en TikTok y yo no me meto a TikTok, si mi hijo usa Facebook y yo no uso Facebook, ¿cómo voy a saber cuáles son los conceptos, cuáles son las realidades que ese niño o ese muchacho está estudiando o está viendo en este momento? ¿Cómo voy a entender cómo ellos están enfrentando a preguntas difíciles que les hacen los ateos, que les hacen otras creencias, que tienen sentido lógico las preguntas que hacen? Y nosotros no hemos dado cuenta de que ellos están siendo enfrentados con eso. Obviamente no vamos a tener
el mensaje apropiado para poder explicarles por qué nosotros creemos lo que creemos. Y eso me lleva al tercer error que cometemos. En tercer lugar, los jóvenes se pierden porque no les enseñamos a defender el Evangelio. Y mis hermanos, quiero que abramos la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice así: sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Con paciencia, con tranquilidad, con ecuanimidad, con pensando lo que decimos, con prudencia. Y reverencia ante todo lo que os demanden la razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Así que tenemos el deber de estar preparados para poder defender el Evangelio. Pero si no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cómo defender el Evangelio, si nosotros no nos preparamos para defender el Evangelio ante los cuestionamientos que nos hace el mundo, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Y ese es un error que es tan fácil cometerlo porque uno está cómodo. Estamos cómodos junto con otras personas que también tienen las mismas creencias que nosotros. Estamos cómodos con nuestros hijos que van a la iglesia, que los llevamos los sábados a los jóvenes, o estamos cómodos con nuestros amigos que todos son cristianos, pero Dios no nos pidió que fuéramos solamente nosotros. Todos nosotros tenemos que llevar lo que dice la Gran Comisión, llevar el Evangelio a cada criatura. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no somos capaces de, sin recurrir a pleitos, sin recurrir a ofendernos o sentirnos mal, poder responder las preguntas que nos cuestionen, como por qué existe la maldad, o si Dios existe, por qué permite que niños mueran en África? ¿Sí me explico? Si nosotros no buscamos las respuestas, si nosotros no indagamos, si no consultamos a Dios, si no investigamos la Biblia para entender cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, si no hacemos ese paso adicional de ese esfuerzo por entender la palabra de Dios, entender a Dios, entonces no vamos a poder presentar una buena defensa del Evangelio, no vamos a poder dar una respuesta a esas preguntas que nos están haciendo. Por eso, mis hermanos, yo los invito, mis hermanos, a que reflexionemos sobre estos tres errores que tan constantemente se ven en nuestras iglesias, que son evadir nuestra responsabilidad individual, la falta de conocimiento que tenemos por no tener un método de estudio de la palabra y no dedicar tiempo realmente a estudiar y entender no solamente lo que Dios está diciendo, sino a quién se lo está diciendo, cómo se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo, para entender cuál es esa verdad central que Dios quiere transmitir. Y si no aprendemos a cómo defender el Evangelio y se lo enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pues en algún momento va a llegar alguien en una universidad o en un colegio y les va a hacer preguntas que no van a poder responder y los va a confundir. Y eso nos puede pasar inclusive a nosotros ya adultos. Cuando nos llegan y nos confrontan con estas preguntas, si nosotros no tenemos la sabiduría, si no hemos estudiado, pues no tenemos cómo responder. Y aún a pesar de que hemos tenido tal vez experiencias personales con Cristo, muchas veces hay personas que no tienen esa experiencia personal. ¿Y cómo le vas a explicar a un ciego de nacimiento cómo son los colores? Es difícil, ¿no? Hay que conocer bastante para poder hacer eso. Por eso, mis hermanos, quiero que nos unamos todos, que como un cuerpo en Cristo Jesús, busquemos de su sabiduría, busquemos de su enseñanza, y que entre todos nos preocupemos por todos los que están alrededor, nos preocupemos por los jóvenes y por los muchachos, por los niños, por los adultos, por cada una de estas personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de Cristo y necesitan de ese amor que solamente nosotros podemos darles a través de Cristo Jesús, por estudiar la palabra como debe ser y por enseñar a todos cómo defender nuestro Evangelio. Los invito a que oremos en esta tarde. Quiero que oremos juntos y le pidamos a Dios por esa sabiduría que solamente Él nos puede dar. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, venimos ante ti humildemente, reconociendo, Señor, que nos falta sabiduría, nos falta conocimiento. Nos falta muchas veces, Señor, hacer el esfuerzo adicional que tú quieres para con nosotros, Señor.
Yo sé que tú quieres, Padre Santo, que cada uno de nosotros seamos conscientes, Señor, de los jóvenes y de las otras personas que están a nuestro alrededor, Señor, de las necesidades, Señor, porque somos un pueblo, somos parte de tu cuerpo, y si alguna parte de tu cuerpo duele, tú quieres que nosotros corramos a socorrerla. Señor, te ruego y te suplico, Señor, que pongas eso en nuestros corazones, Señor, que nos des un corazón tierno, un corazón, Señor, sensible a las necesidades de los demás a nuestro alrededor, un corazón dispuesto a buscar más y más de ti cada día, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender mejor tu palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a aprovechar las oportunidades que nos das para aprender, Señor, métodos de estudio, para aprender, Señor, acerca de tu palabra, para poder, Señor, venir ante ti, Señor, y presentarnos como obreros dignos, como obreros, Señor, que están dispuestos, Señor, a cumplir tu voluntad. Te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, esté siempre pendiente, Señor, en su corazón, Señor, de lo que dice y lo que hace, que seamos todos prudentes, Señor. Pero esa prudencia solamente tú nos la puedes dar, Señor, porque como humanos que somos, estamos sujetos a errores y a cometer tantas faltas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios bueno, Señor, que nos está hablando, Señor, con amor, con misericordia, tratando de ayudarnos a corregir nuestros errores. Y por eso, Señor, te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas tendiendo la mano, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, como grupo, Señor, como comunidad, como iglesia. Podamos, Señor, alcanzar, Señor, a esas personas a nuestro alrededor a través del testimonio de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que tu misericordia es tan grande y tan perfecta, Señor. Y nos ponemos en tus manos, en el Hijo de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.